La información no se detiene y nuestro equipo trabaja muy fuerte para brindarle la información con este enfoque católico que nos caracteriza. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar nuevamente con ustedes. Y estos son los titulares. La OEA condena los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. La joven madre Coraje, Kiara Corbella, da el primer paso hacia su beatificación. Hábito que usó el Padre Pío al recibir los estigmas irá a la tierra de San Francisco. El nuncio apostólico en Nicaragua hizo un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua ante la grave crisis social y política que se vive en la nación. A través de un audio difundido por la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua, el nuncio apostólico en este país, Monseñor Valdemar Stanislaus Sommertag, expresó en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede su profunda preocupación por la grave situación que se vive en el país centroamericano. En su pronunciamiento, Monseñor Sommertag manifestó que reza por todos los fallecidos y sus familias. Asimismo, hizo un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis. El nuncio también pidió que todos en el país se pongan humildemente bajo el amparo de la Santísima Virgen María, para que su ayuda guíe siempre al pueblo nicaragüense. El mensaje del nuncio apostólico llega luego de que Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, denunciara a través de su cuenta en Twitter un nuevo ataque de grupos paramilitares afines al régimen de Daniel Ortega en un barrio ubicado en el sur de la ciudad de Masaya. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya son cerca de 300 los muertos en los últimos 3 meses, a causa de la violenta represión del gobierno de Nicaragua y los grupos paramilitares afines contra manifestantes en el país. Y a raíz de los atroces sucesos en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos manifestó su condena a los abusos cometidos contra los derechos humanos en el país centroamericano. En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó recientemente una resolución que condena los abusos cometidos contra el pueblo nicaragüense por parte de la policía y grupos paramilitares afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. La resolución, que fue aprobada con 21 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, también criticó los actos de violencia realizados contra miembros de la Iglesia Católica en el país. Estamos ante una situación de un golpe de Estado. Estamos ante una situación de ruptura del orden constitucional del Estado y el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, criticó a la OEA por aprobar la resolución, calificándola de ilegal e ilegítima. De acuerdo a Moncada, el gobierno de su país está sujeto a ataques de grupos terroristas que buscan derrocar un gobierno legítimo. Estamos ante una situación de un golpe de Estado que se viene desarrollando paulatinamente y progresivamente. Estamos ante una situación de ruptura del orden constitucional del Estado y del gobierno de Nicaragua. En la resolución, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y los Estados Unidos piden a Ortega que promueva un calendario electoral acordado durante el proceso de diálogo. No obstante, el mandatario ha rechazado todas las demandas de elecciones anticipadas, calificando de golpistas a todos los que buscan su salida. Como se sabe, los obispos de Nicaragua han estado desempeñándose como mediadores para encontrar una solución pacífica a la crisis que azota al país. Sin embargo, fueron víctimas de agresiones físicas y verbales en la Basílica Menor de San Sebastián, en Diriamba, por parte de grupos paramilitares. Pese a esto, la Iglesia en Nicaragua aseguró que seguirá cumpliendo su papel como mediadora.
El nuncio de Nicaragua, que ya ha sufrido en carne propia los ataques de esta grave crisis que vive el país, está pidiendo urgentemente una tregua porque tiene que parar estos sucesos tan lamentables que se están viviendo en el país centroamericano. Tiene que haber paz, se tiene que dar esta tregua. Se imponía la protesta de la Organización de Estados Americanos en esta ocasión y nos alegra que haya intervenido la OEA, pero lo que más nos alegrará es que finalmente se llegue a una comprensión donde acabe este tipo de matanza, lamentablemente avalada por el régimen del presidente Ortega. Por otro lado, frente a la posible eliminación del curso de religión en España, el cardenal Antonio Cañizares aseguró que el país se encuentra ante una emergencia educativa. Tras las recientes declaraciones de la ministra de Educación del Gobierno de España, Isabel Celaá, en las que aseguraba que la asignatura de religión dejará de ser evaluable y que promocionará la escuela pública frente a la concertada, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, aseguró que el país se encuentra ante una emergencia educativa y los poderes públicos están ignorando lo que representa la enseñanza religiosa en la formación de la persona. Asimismo, recordó la importancia de ofertar la educación concertada, es decir, instituciones educativas cuya titularidad pertenece a una congregación religiosa, pero son sometidas al control y normativa de la administración pública, y la enseñanza de la religión, para que exista una verdadera libertad de formación. En ese sentido, el cardenal Cañizares subrayó que la educación católica, en cumplimiento de su razón de ser, ha de ayudar a niños, adolescentes y jóvenes a que se conozcan a sí mismos para que encuentren el sentido último de sus vidas. Por último, el purpurado aseguró que hay que atreverse a pensar y para ello la fe ha de contar con la razón y he allí la importancia de la educación católica. Pero ¿qué gobierno de turno es este que pierde perspectiva de qué es eso, un gobierno de turno, y quiere barrer con la religión de la mayoría de los habitantes de España? Esperemos que las palabras del cardenal y la protesta de los padres lleve a una reflexión sobre los límites que debe tener el poder de turno. Y cambiando el tono de la información, una gran noticia ha sido anunciada por la diócesis de Roma. La joven mujer que hace solo unos años decidió dar la vida para proteger a su hijo por nacer, podría llegar muy pronto a los altares. La diócesis de Roma anunció que dará el primer paso para la apertura de la causa de beatificación de Chiara Corbella Petrillo, la joven madre italiana que sacrificó su vida para salvaguardar la del pequeño hijo que llevaba en el vientre. En el año 2011, Chiara fue diagnosticada de cáncer a la lengua, estando embarazada de su tercer hijo, y decidió retrasar el tratamiento para su enfermedad, de manera que pudiera asegurar que el bebé nazca. Esta decisión le valió que algunos se refieran a ella como Madre Coraje, algo que había quedado ya patente, luego de las dificultades que tuvo que soportar con sus primeros dos hijos. El anuncio fue hecho mediante edicto, fechado el 2 de julio, y lleva la rúbrica del vicario general de la diócesis de Roma, cardenal Angelo de Donatis. En uno de los pasajes del mismo se invita a los fieles a comunicar directamente o a través del Tribunal Diocesano del Vicariato toda la información que pueda servir para reunir elementos a favor o en contra a la fama de santidad de esta sierva de Dios. Además, se señala que en las próximas semanas se entregará al Tribunal Diocesano el original y las copias de los escritos atribuidos a Chiara Corbella, básicamente diarios y cartas, para contribuir con el avance de su causa. El edicto concluye recordando que el sacrificio de esta joven madre permanece como un faro de luz de esperanza, como un testimonio de la fe en Dios, autor de la vida, como un ejemplo de que el amor es más grande que el miedo y que la muerte. Un hermoso testimonio el de esta mujer, quien moralmente podría haber recibido un tratamiento para su cáncer, legítimamente podría acceder a eso. Cualquier mujer que esté embarazada lo puede hacer, pero ella decidió ir más allá y renunciar, esperar al tratamiento, arriesgando su propia vida para cubrir la de su bebé. Admirable además ver la actitud con la que ella vivió toda esta prueba también para sí cuando avanzaba el cáncer, justamente la sonrisa que la caracteriza en esos días.
Amigos, en Italia, los obispos de la Conferencia Episcopal advirtieron sobre la cultura del miedo que viene cerrando las puertas a los migrantes que llegan al país europeo. Los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana emitieron un comunicado advirtiendo sobre el actual clima de temor en el que se encuentra Italia, el cual ha llevado a una represión política contra la inmigración. Ante este contexto, los prelados pidieron respeto por la vida y la voluntad de proteger, promover e integrar a los que huyen de sus hogares. Y es que la nueva postura antimigratoria del gobierno italiano ha obligado a que una numerosa cantidad de buques de rescate que transportan migrantes estén a la deriva en medio del Mediterráneo, negándoles el ingreso a Italia supuestamente para desalentar a los traficantes. En la declaración titulada Migrantes del miedo a la acogida, los purpurados manifestaron sentirse responsables de este ejército de pobres, víctimas de guerra, hambre y tortura, en la que se clama contra el cierre de las fronteras y el levantamiento de muros, por lo que aseguran que es necesario ofrecer solidaridad, justicia y paz. Por último, aseguraron que no pretenden negar lo que está sucediendo, ni tampoco reaccionar con actitudes agresivas hacia los suyos, sino que por el contrario, creen firmemente que no se puede permitir que la ansiedad y el horror influyan en sus respuestas, de modo que el camino para salvar a la humanidad del debilitamiento es a través del compromiso de proteger la vida, empezando con los más vulnerables y humillados. El hábito usado por el Beato Padre Pío de Pietrelcina el día que recibió los estigmas de Jesucristo será enviado a la tierra de San Francisco de Asís para ser expuesto a los fieles. El hábito franciscano que usaba San Pío de Pietrelcina el día que recibió los estigmas de Cristo será expuesto en Asís, Italia, la tierra de San Francisco, a la cual llegará en peregrinación para la llamada Fiesta del Perdón. La túnica será llevada por los frailes capuchinos desde la localidad italiana de San Giovanni Rotondo hasta la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís y será expuesta del 29 de julio hasta el 6 de agosto. La llegada del hábito del Padre Pío se enmarca en la celebración del Perdón de Asís, día en que se recuerda la indulgencia concedida en 1216 a todos los fieles por el mismo San Francisco. De igual manera, el peregrinaje se sitúa en la conmemoración del centenario de la aparición de los estigmas de San Pío de Pietrelcina y los 50 años de su muerte ocurrida en 1968. El cuerpo del santo capuchino permaneció incorrupto hasta años después de su muerte. San Juan Pablo II, que llegó a conocerlo, lo canonizó en 2002. El Padre Pío, cuyo nombre de bautizo es Francesco Forgione, nació en Pietrelcina, Italia, en el seno de una familia católica. Durante su vida se le atribuyeron muchos milagros como diversas sanaciones y se decía también que podía leer las almas, levitar y bilocarse. Amigos, tenemos que hacer ahora una pausa, pero al volver, la iglesia espera por un nuevo Camarlengo. Les contaremos sobre la historia secreta de la Humane Vitae de Pablo VI. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Un nuevo estudio sobre la última y más famosa encíclica del Beato Pablo VI, la Humane Vitae, ha sido presentada recientemente en el Vaticano, generando gran expectativa. El estudioso italiano Monseñor Gilfredo Marengo ha publicado el libro El nacimiento de una encíclica, la Humane Vitae, a la luz de los archivos vaticanos, en el que relata el proceso de elaboración de la encíclica y los acontecimientos alrededor de su publicación. Precisamente, la Humane Vitae cumplirá este 25 de julio 50 años de haber salido a la luz. La publicación fue escrita por el beato Papa Pablo VI y lleva como subtítulo Sobre la regulación de la natalidad. Monseñor Marengo, profesor del Instituto Teológico Juan Pablo II, tuvo que consultar los archivos secretos vaticanos para su investigación, para lo cual contó con la autorización del Papa Francisco.
De esa manera, el libro adquiere relevancia por su rigurosidad histórica. Por ejemplo, ahora es posible tener más luces sobre por qué Pablo VI detuvo la publicación de la Nachem de Prolis sobre el nacimiento de la prole, un texto previo que consideró pastoralmente inadecuado, o por qué rechazó el pronunciamiento de la Comisión Pontificia, que se mostró a favor de la anticoncepción. Por otro lado, el relato de Monseñor Marengo demuestra cómo Pablo VI sí puso a consulta el documento base del Humane Vitae, recibiendo los aportes de muchos obispos a la redacción final. Dato que contradice la tesis falsa según la cual el Papa no respetó los procedimientos debidos. ¿Quién puede ser un buen misionero? ¿Quién puede llevar a cabo esta magna tarea? Es el mismo Jesús que nos instruye en la respuesta y un obispo español el que nos ayuda a comprenderla. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, España, explicó que ser discípulos y misioneros de Cristo son dos realidades siempre unidas, porque en la medida en que se aprende mejor las enseñanzas de Jesús, más llamados está a llevar su mensaje a todo el mundo. En una carta publicada en la web de su diócesis, Monseñor Fernández comenta el Evangelio en el que Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, convencido de que el anuncio de la buena nueva debe hacerse en comunidad y no en solitario. Por otro lado, el obispo de Córdoba reflexiona en cómo el misionero cumple con su labor, si se ha puesto en la escuela de Jesús para aprender de él, su disciplina y su discipulado. Jesús nos llama a su intimidad para luego enviarnos a poder compartir esa misma intimidad con los demás. Eso es la esencia de la misión. Por otro lado, con el nuevo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y dado el clima de división vivido durante el proceso electoral, el cardenal Robles Ortega llamó a la mayor unidad posible. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, alentó a buscar la mayor unidad posible tras el proceso electoral en México, que dio como ganador con el 53% de los votos a Andrés Manuel López Obrador del partido Movimiento Regeneración Nacional. Frente a este contexto, en una reciente misa dominical, el cardenal Robles aseguró que tenemos que afrontar los tiempos que vivimos no enfrentados unos con otros, sino teniendo la mayor unión posible, porque si durante las campañas se presentó esta ruptura, es conveniente que los diferentes sectores tomen conciencia y se comprometan a crear un clima de reconciliación y paz. El arzobispo de Guadalajara agregó también que lamentó la creciente violencia en el país, que habla de la descomposición de la sociedad, donde ya no existe el respeto a la vida propia ni a la de los demás. Finalmente, el purpurado argumentó que las autoridades no pueden bajar la guardia por el periodo de transición, ya que la sociedad requiere de un permanente cuidado, vigilancia y aplicación de la ley de parte del gobierno. Y no les voy a fallar. La vacancia del puesto de camarlengo dentro de la curia ha despertado nuevamente el interés por conocer mejor este importante cargo para la vida y administración de la Iglesia Católica. Después del fallecimiento del cardenal Jean-Louis Taurán el pasado 5 de julio, el puesto del camarlengo ha quedado vacante dentro de la curia romana. Por el momento, la Iglesia espera que el Papa Francisco nombre un nuevo cardenal para el cargo. Sin embargo, el pontífice tiene la potestad de dejarlo así y que a su muerte sea el colegio cardenalicio quien lo designe. Es posible que el cargo de camarlengo no sea muy conocido, aunque con las dos últimas transiciones papales esto ha cambiado un poco. Y es que el camarlengo es el encargado de la administración de la sede petrina en el período entre la muerte de un papa y la elección de su sucesor. Él es uno de los dos oficiales con más alto rango dentro de la curia que está obligado a permanecer en su puesto mientras no haya un nuevo pontífice. Debe administrar las finanzas papales y las propiedades pontificias como el Palacio Apostólico, mientras dure el periodo de sede vacante. No obstante, puede que su labor más delicada sea certificar oficialmente la muerte de un papa, para luego sellar todo el departamento papal.
Ahora nos encontramos enlazados vía Skype con Sonia Ibarra, quien es promotora de la iniciativa de oración Cadena de Noches Heroicas. Ella nos hará hoy una gran invitación para todos los que queramos unirnos para rezar por la vida en Argentina y el mundo entero. Sonia, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación, por poder darme la oportunidad de hablar de este tema. Sonia, ¿podrías contarnos, por favor, en qué consiste esta campaña de oración, Cadena de Noches Heroicas? Bueno, quería contar sobre todo lo que estamos pasando acá en la Argentina. El 8 de agosto quieren legalizar el crimen del aborto y en esta situación en que estamos salimos a pedir entonces por medio de las noches heroicas esta gran ayuda que necesitamos, que todos los países hermanos y todos los lugares y todas las provincias de la Argentina puedan colaborar haciendo oración en las noches, o sea, haciendo noches heroicas frente a Jesús sacramentado, porque sabemos que en las noches, en la soledad de las noches, Dios concede grandes gracias. Así lo han hecho los grandes santos como San Pedro Julián de Aymar, el cura de Ars, que ha rezado de noche. El mismo Jesús siempre hacía noches de vela, noches de oración ante situaciones importantes. Y esta situación que estamos pasando nosotros es gravísima. Nosotros tenemos que luchar y con la ayuda de todos, así como lo prometió Jesús, en la unión de la oración se consiguen grandes victorias. Él concede grandes gracias y lo pedimos unidos con todo el mundo, en todos los lugares, ofrezcan noches heroicas por esta causa, porque esta causa no es solo de la Argentina, es el poder mundial, es la cultura de la muerte que nos quieren imponer. Sonia, ¿y a quién está dirigida esta invitación? ¿Todos podríamos unirnos? Cuéntanos un poco más de qué manera lo podríamos hacer. O sea que esta invitación se hace a todos los grupos pro vida, a todos los colegios que puedan también tener sus noches heroicas, a todos los grupos de adoración perpetuas que ya tienen su capillita de adoración, que ofrezcan sus noches, algunas noches, por esta causa, para que en la Argentina no se legalice el crimen del aborto. ¿Y qué se reza? Se puede rezar las oraciones que comúnmente nosotros hacemos y tenemos en nuestra devoción. Por lo general se reza el rosario, se pueden rezar los 4 rosarios durante la noche, en distintos momentos, separados por silencio, pero lo que se pide como mínimo es que de 0 a 6 de la mañana se haga la noche heroica como mínimo. Se puede empezar a las 21 horas, a las 23, pero si no se puede, por lo menos que sea de 0 a 6 de la mañana. En ese tiempo, implorar esta gracia. Muchas gracias, Sonia, por compartirnos esta invitación y estamos seguros que si pedimos con fe, no debemos dudar en que Dios nos escuchará. Bueno, muchísimas gracias por todo. Lo que se necesita ahora en Argentina es justamente orar y pedirle a Dios para que pueda detener este crimen del aborto que se quiere legalizar. Me parece que es una gran iniciativa, que bueno que todos podemos unirnos desde donde estemos. Importante lo que decía Sonia también en el Skype, que es importante también rezar en la noche, que muchos santos que rezaban en la noche, pues Dios les ha concedido grandes gracias. Así que todos unámonos a esta gran iniciativa de cadenas de oración de noches heroicas. Así es, sus noches de amor a Dios, que son noches de amor también por los más vulnerables que están lamentablemente en discusión si deberían seguir siendo protegidos por la ley, que cuenten con nuestras oraciones donde sea que estemos. En otras notas, por invitación del arzobispo de Oviedo, Monseñor Fernando Caris, prelado del Opus Dei, peregrinó al santuario de Covadonga para participar en el año jubilar de la coronación de la Virgen. Veamos. En esta mañana un pueblo cristiano se acerca como peregrino a saludar a la Santina con motivo del centenario de su coronación canónica. Desde hace siglos, la cueva de Nuestra Señora está rodeada por el amor de los asturianos y de tantas personas de todo el mundo que vienen hasta aquí
para encontrarse con su madre. Miles de peregrinos se han acercado en estos meses jubilares a rezar delante de la Madre y Reina de nuestra montaña. Nuestra vida en este mundo es un peregrinar hacia el cielo y peregrinamos en familia. Así es que es lo que vemos justamente en este reportaje, todas estas familias que se acercan a la Madre de Dios para ofrecerles sus vidas, sus preocupaciones, sus dificultades, sus esperanzas. Y con ellos también nos invita a todos nosotros a hacer lo mismo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por estar con nosotros y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, amigos, y que Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión.